Hola amigos de Buena Nueva, un gusto saludarlos por acá, el profe Gio, aspirante salesiano cooperador, con un invitado súper especial que nos acompaña para este mes de la Biblia. Es de lo mejor que nos puede pasar en este momento. Estoy con el profe Andrés y me permito, antes de darle la palabra, pues presentárselo a todos ustedes. Don Andrés Valverde es licenciado en Ciencias Teológicas de la Universidad Católica de Costa Rica, máster en Estudios Bíblicos con una especialidad en Historia e Influencia Bíblica de la Universidad Jesuita de Deusto en Bilbao, España. Profesor universitario de Sagrada Escritura y participante permanente de acompañamiento pastoral para la formación bíblica en diferentes parroquias del país. Es también miembro activo de la Sociedad de Bíblica de Literatura y también escritor en un blog que él tiene, que es súper bueno y también lo recomiendo por acá, teológica y bíblica blog.blogspot.com. Vamos a ponerlo por aquí abajo para que usted pueda también seguirlo. Teológica y bíblica.blogspot.com. Profe Andrés, bienvenido a Buena Nueva, ¿cómo estás? Profe Gio, qué gusto saludarlo, reencontrarnos después de tantos años, ¿verdad? Por acá, en este proyectazo que ustedes tienen de Buena Nueva, que me parece de esos proyectos que armonizan con el tiempo, ¿verdad? Con la forma en la que actualmente se puede hacer evangelización. Así que felicitarlos, ¿verdad? De verdad que sí. Tuve la oportunidad de revisar y ver el trabajo y me parece un trabajo sumamente valioso. Así que bueno, qué honor que me hayas invitado, la verdad es que sí. Y un saludo a toda la gente que te sigue, lo sigue y que disfruta de su trabajo. Muchísimas gracias, profe Andrés. Quédese con nosotros, amigos. Esto inicia. Continúa viendo Buena Nueva. Bien, queridos amigos y hermanos de Buena Nueva, les voy a dejar aquí al profe Andrés para que nos vaya contando un poquito sobre esto que aparece en el cintillo de abajo. Vamos a hablar sobre las cartas en la Sagrada Escritura. Adelante, profe, micrófono todo suyo. Gracias, profe Gio. Bueno, es apasionante, ¿verdad? Una de las cosas que a mí más me ha apasionado del tema bíblico es entender cómo nacieron los documentos, ¿no? ¿Cuál fue su origen? ¿Cómo se compusieron? ¿Cuál fue el desarrollo que fueron teniendo a lo largo de los años para hoy llegar a tener lo que tenemos? Y bueno, cada parte de la Biblia tiene un desarrollo propio, ¿no? O sea, y muy diferente, ¿no? Si hablamos de evangelios, si hablamos de cartas. Entonces, hoy particularmente no es hablar de todas las cartas, porque no vamos a hablar de las cartas católicas ni de las cartas paulinas. Lo que quiero compartirles es eh, cómo se hacía una carta, ¿verdad? ¿Cómo se escribía una carta? Porque, bueno, los que somos un poquitito más viejillos, que íbamos al correo a dejar cartas, ¿verdad? Y las mandábamos y poníamos en el sobre Claro. quien lo hacía, ¿verdad? El destinatario y todo, pues estamos un poco más familiarizados con ese proceso de escritura de una carta. Los más jóvenes probablemente ya el tema de escribir una carta, ¿verdad? No sea tan común. Eh, pero aún así, nosotros que vivimos esa etapa de escribir una carta, ir al correo y dejarla, estamos a años luz de lo que era escribir una carta en el siglo primero, ¿verdad? Cuando se empezaron a escribir estas primeras composiciones. Entonces, sí, la idea es conocer un poco, ¿verdad? Cómo se escribían las cartas, cómo se escribían las cartas en aquella época. Y bueno, vámonos entonces para conversar de esa materia. Muy bien, por acá tenemos una presentación. Traiga papel, lápiz, porque hay mucho que escribir por acá. Bueno, sí, entonces hablemos un poquitito de eso, la correspondencia. Hoy uno dice, bueno, no sé, voy a contactar al profe Gio y le mando un WhatsApp, ¿no? O le mando un email. Y es casi, digamos, o sea, es realmente relativamente sencillo hacerlo. Más o menos dificultades que puedan haber en ciertos lugares de conectividad y estas cosas y acceso, pero en general hoy es un tema un poco más común, ¿no? En el siglo primero, la idea de escribir una carta, ¿verdad? Era algo muy exclusivo, sumamente exclusivo. No era algo a lo que tuviera acceso, digamos, todas las personas. Por lo menos no si no tenían la plata para pagar, ¿verdad? Que eso ya lo vamos a conversar ahorita más adelante. Pero lo cierto del caso es que era algo muy exclusivo, muy formal. En algunos casos reservados incluso para ciertos estratos de la sociedad, ¿no?
O por otro lado, gente que de pronto no era de estratos altos y lograba conseguir el financiamiento para poder escribir la carta, o que alguien le prestara la platita para poder escribir la carta, y este tipo de cosas, ¿no? Los últimos datos en Costa Rica que recuerdo nos hablan a nosotros hoy de un analfabetismo del 2% aproximadamente, ¿no? Entonces, eso lo que nos dice es que en Costa Rica una casi toda la población, ¿verdad?, lee o escribe de alguna manera, ¿no? Entre deficiente hasta muy bueno, pero al menos lo hace, ¿no? Leer y escribir. Diferente a como era hace 2000 años en Oriente Antiguo, ¿verdad? Tenemos algunos datos de algunas investigaciones que ahí pongo a pie de página los créditos respectivos, pero hablamos de que entre el 5% de la gente en zonas rurales y el 10% en zonas urbanas sabía escribir. O sea, es un número realmente bajo, ¿no? Y por defecto, escribir y leer, ¿no? Y ya esto nos va dando algunas pistas, no solamente lo exclusivo que era el escribir, sino además que quien escribía no necesariamente lo hacía pensando que el receptor lo iba a leer, sino que lo iba a escuchar. Y esto no es cualquier datito, ¿verdad? Eso es sumamente interesante. Eso, por ahí estuve dándole vueltitas a esta presentación y sí dije, mira, no se me había ocurrido que en realidad era alguien que iba como a anunciarlo, ¿no? La carta que se había escrito. Claro, y ya vamos a hablar más adelante de la importancia del que llevaba la carta, ¿verdad? Pero entonces, ya aquí tenemos un dato, ¿no? Salvo, a veces en términos bíblicos se tiende a diferenciar entre epístola y carta, ¿no? Incluso algunas Biblias ponen epístola y carta, ¿no? En términos muy técnicos diríamos que una epístola es aquella que está dirigida a una comunidad y una carta aquella que está dirigida a una persona en específico, pero realmente esto no es como una norma, es como algo que anda ahí, ¿no? Pero en términos generales las cartas estaban más escritas para ser escuchadas que para ser leídas. Entonces eso es distinto, porque cuando uno está en el proceso de escritura, o por ejemplo cuando uno está haciendo una presentación como la que estamos ahorita viendo, uno no está pensando en uno que la está haciendo, sino está pensando en quien está leyendo la presentación, y eso cambia la forma de presentar la información. Entonces, cuando se escribió una carta, se escribía con toda la intención de que fuera comprensible, ¿verdad?, para el otro, para el contexto del otro. Bueno, entonces veamos que eran porcentajes muy bajos, ¿verdad?, de personas que sabían leer y escribir. Hay un texto muy bonito en Romanos 16:21, y lo voy a leer porque quizás a veces lo hemos pasado por alto, pero nos ejemplifica muy bien. Dice así: os saluda Timoteo, mi colaborador, lo mismo que Lucio, Jason, Sosípatro, mis parientes. Y hay un punto ahí y entra el versículo 22 y dice: también os saludo en el Señor yo, Tercio, quien he escrito esta carta. ¿Ok? Entonces, vean qué detallazo, ¿verdad? Porque estamos hablando de la epístola a los romanos, al menos la Biblia de Jerusalén la determina como epístola, ¿no? Porque va dirigida a una comunidad, lo que les explicaba hace un ratito, ¿no? Correcto. Pero nos aparece Tercio y dice: quien ha escrito esta carta. Esto no quiere decir que las ideas que están ahí sean de Tercio. No, eso lo que quiere decir es que la función de Tercio fue escribir lo que Pablo le iba diciendo que escribiese. ¿Okay? O sea, que tenía como un secretario. Era una profesión, realmente, ¿verdad? Era una profesión. En el mundo judío nosotros lo conocíamos como los escribas, ¿verdad? Los que sabían escribir. En el mundo romano les llaman, como ustedes lo ven ahí, ¿verdad?, el amanuense, ¿verdad?, la persona que se contrataba para escribir una carta. Okay. Y esto era un recurso público. Yo podía ir a buscar un amanuense y decirle: mira, necesito que me ayudes a escribir una carta, ¿no? Y el 95%, el 90% de la gente que no sabía escribir y quería hacer una carta, pues bueno, tenía que ir a buscar a una de estas personas para que le escribiese su carta. Él extendía el pergamino, preparaba la tinta y le decía: ok, va dictándome, ¿no? Y ahí le tenía que ir dictando todo lo que quisiera decir. No había corrector, ¿verdad? Y mucho menos había la oportunidad de darle como en la computadora, borrar, ¿verdad? Entonces tenía que haber una claridad en el pensamiento, y también lo vamos a ver un poquitito más adelante, ¿no? Okay. Ahora, ¿qué es interesante? La correspondencia era pública.
¿Qué quiere decir pública? Que tenía que hacerse a través de los canales, bueno, en las provincias romanas, estoy hablando, en las provincias greco-romanas. Se tenía que hacer a través de los canales públicos que existían, ¿no? Hoy no sé si la comparación es válida, ¿no? Pero Correos de Costa Rica, ¿no? Entonces todo sale por Correos de Costa Rica. ¿Okay? Pero este tema de que fuera público hacía que Roma pudiera interceptar la correspondencia y revisar la correspondencia para ver que lo que dijese ahí, acuérdense que Roma tenía una serie de conceptos particulares de no atacar al imperio, de no atacar al César, de no tener ideologías que fueran en contra de la ideología romana. Entonces podía hacer revisiones del correo. Estas revisiones evidentemente ponían en riesgo los documentos, porque si ellos detectaban algo que no les gustaba, pues simple y sencillamente no lo dejaban seguir, ¿no? Para eso existía una función romana especial, que es la otra que tienen ustedes ahí en el último de los bullets, ¿verdad? Que dice el tabelario, ¿verdad? Ese era como el cartero nuestro, diríamos, ¿no? El que llevaba las cartitas en la bolsa. ¿Okay? Entonces, cuando Roma veía a esta persona, sabía que ahí iba documentación que iba escrita hacia otros, ¿no? Ahí podían interceptar y podían revisar. Súper interesante. Rápidamente uno deduce que textos con contenido cristiano, ¿verdad? Textos de los seguidores de Jesús, difícilmente podrían ir por correo tradicional, ¿verdad? Porque sería muchísimo el riesgo que hubiese corrido, ¿no? Entonces ya esto nos da otra pista muy interesante. Todos los emisarios de Pablo o de otras comunidades que hicieron cartas, probablemente fueron emisarios no públicos. Digámoslo un poco en español nuestro, ¿verdad? Hay gente que se la jugó, ¿verdad? Hay gente que se la jugó porque agarró la carta y caminó, ¿verdad? Y se fue por los caminos confiando en que no lo pararan. Eso era como un vaquiano en medio de la montaña. Sí, que no le revisaran nada, porque si le hubieran encontrado ese tipo de documentación, él también, ¿verdad? Hubiera sido castigado, ¿no? Entonces, es muy difícil la idea de que este tipo de cartas, de contenido religioso se hubiese hecho por el medio público, ¿no? Entonces ya aquí tenemos varios datos interesantes. Una, que la carta es más escrita para ser leída, que probablemente pasó por todo un proceso ahí de cubrirla, taparla, que nadie la conociera, ¿verdad? Para que no corriera riesgo el documento. Entonces, si querés, avanzamos a la siguiente. Pero esto no era propio solamente, digamos, del cristianismo. Estos son ejemplos, ¿no? Obviamente no voy a entrar en las puntualizaciones, ¿verdad? Pero cuando uno lee cartas, ¿verdad? De romanos, usted lo que ve es que estas cartas siguen una estructura por lo general, ¿no? No sé, como por ejemplo cuando uno va a hacer un documento y pone estimado señor Giovanni, ¿verdad? Director del programa Buena Nueva. Y entonces ya después viene un saludo más formal y después viene el cuerpo y después viene una despedida, ¿no? Cuando uno observa las cartas, por ejemplo, esta que tenemos aquí, es una carta de Plinio el Joven, ¿verdad? Un romano muy famoso. Uno va observando que no solamente existía todo un proceso formal para enviar las cartas, sino que también seguía cierta secuencia a la hora de estructurar una carta. Si quieres, pasemos a la siguiente. Porque esta otra es muy interesante. Esta otra es de un egipcio, ¿verdad? Y curiosamente sigue una estructura muy similar, ¿verdad? A la que se escribía en Roma. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que al igual que hoy, habían como estructuras básicas que se seguían en la escritura de una carta, ¿no? Entonces, en la siguiente que tenés ahí, ¿verdad? Lo que viene es como una comparación, ¿verdad? Cómo lo hacían en latín, en griego, en hebreo, y puse a Pablo porque es como el mayor referente que tenemos nosotros para escritura de Pablo. Entonces, si ves realmente las cartas en ese siglo, seguían como tres partes muy constantes, ¿no? Una introducción, un cuerpo y una conclusión, ¿ok? Es como lo básico que se seguía. En latín había un saludo, en griego había un saludo, ¿verdad? En hebreo, por lo general, en lugar de lo que más se utilizaba, la palabra shalom, paz, ¿verdad? Que es como la palabra general. Y Pablo, que tenía algunas de sus fórmulas. Aquí utilicé una de esas, gracia y paz, ¿no? Es una fórmula muy judeocristiana, ¿no? Porque mantiene el shalom, ¿verdad? Judío,
pero ya mete el elemento cristológico de la gracia, ¿no? Entonces Pablo, digamos que hace esa combinación. Después vendría el cuerpo de la carta, ¿verdad? Que básicamente es donde cuento lo que quiero hablar. Claramente, digamos, en el caso de Pablo, si en algún momento tenemos la oportunidad de hablar de eso, el cuerpo de la carta de Pablo también está dividido como en micropartes, ¿verdad? Pero en términos generales hay un cuerpo, ¿no? Sobre esa carta. Y finalmente, cuando ya he explicado todo lo que quería decir, pues van a venir las despedidas, ¿no? En latín se utiliza mucho el que te vaya bien o que estés bien, ¿verdad? Muy parecido al griego, ¿verdad? En hebreo, pues siempre el shalom va a ser como la referencia tanto para abrir o para cerrar. Y Pablo, que siempre el tema de la gracia le gustaba mucho a la hora de abrir o cerrar una carta, ¿verdad? Interesante. Entonces, si ves la estructura en general de una carta, sea la que vimos ahora de Plinio o cualquier otra, como la de Apión, que también la expusimos, seguían una estructura general. Con esto, ¿qué es lo que estoy pretendiendo contarles? Que realmente cuando se sentaban con la persona que iba a escribir una carta, la persona que iba a ir a dictar la carta ya tenía que traerla pensada, ¿no? Pero la mejor forma de traer pensada una carta es con estructura. O cualquier documento en general, es como una estructura, ¿no? Entonces ellos sabían que tenían que llegar y primero tenían que saludar, después tenían que traer las ideas del cuerpo bien acomodaditas para que se escucharan bonitas, porque acuérdense que estamos dictando. Entonces yo no le puedo decir a la persona, uy, me equivoqué, suave un toque, ¿verdad? No, ya el hombre escribió y ya está, ¿verdad? No, esa tinta no se borra, ¿ok? Entonces tenía que venir muy bien estructurado todo lo que yo iba a querer dictar. Ahora, extrapolemos esto, por ejemplo, a una carta como Romanos, ¿verdad? Que es gigantesca y que ya vimos que hay un escritor que es Tercio, ¿verdad? Imagínense en el trabajo mental de Pablo, ¿verdad? Y de su comunidad, porque claramente es una carta que la escribió Pablo junto con sus cercanos. Imagínense todo el trabajo de estructuración que tuvieron que hacer para poder ir dictando esa carta y darle la forma, ¿verdad? Y estamos hablando de una de las cartas más densas del epistolario paulino, ¿verdad? Entonces, evidentemente, tener una estructura era muy importante a la hora de querer escribir una carta. Entonces, si yo le iba a escribir una carta al profe Gio para hablar sobre este encuentro que íbamos a tener hoy, bueno, pues yo primero me la imaginaba, ¿no? La pensaba, la analizaba. Y vieras que una vez alguien hablando de un tema similar a este me dijo, claro, profe, porque cuando nosotros, en lugar de irnos de bruces a escribir a la primera, pensamos, le damos tiempo de actuar al espíritu y entender realmente lo que nos quiere decir. Vaya, ¿Verdad? qué interesante, sí. Y es cierto, ¿verdad? Bien Es tirado, cierto, sí. ¿verdad? Porque a veces uno está, no sé, le llega un correo electrónico de esos que no le gusta a uno recibir, ¿verdad? Y uno le da a responder inmediatamente y y lo mandamos, ¿no? Y después uno dice, ay, ¿qué hice? ¿Verdad? Sí. Como que reaccionamos, ¿verdad? Vamos así a la primera, ¿verdad? Claro, este tiempo de reflexión sobre cómo estructurar la carta indiscutiblemente fue un espacio muy, muy provechoso, ¿verdad? Para realmente dejarse seducir por el espíritu y poner las palabras que Pablo finalmente considera si iban a impactar a esa comunidad, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la estructura era vital, ¿no? En ese momento. Profe, una pregunta. Entonces, Sí. dentro de esas estructuras, aparte de Pablo, me imagino que otros autores dentro de la Biblia, Juan o Pedro, también utilizaban esta estructura, o por lo menos en su mayoría lo usaron. Sí, al menos las tres partes que tenemos aquí, básicas, están en todas las cartas que hoy nosotros tenemos en nuestra Biblia, incluyendo digamos, la de Judas, que es una de las más chiquitas que tenemos, ¿verdad? Lo que sí cambia es el cuerpo, ¿no? El cuerpo puede tener micropartes, es decir, puede estar dividido en otras partes que no son tan generales en una carta común, ¿verdad? Pero estas tres partes están prácticamente en todas ellas. Y por lo que vimos anteriormente, no era necesariamente propio del pueblo judío, sino que las diferentes culturas alrededor, pues también utilizaban esta Claro, fórmula. todo el Oriente Antiguo pareciera haber utilizado esta fórmula por los hallazgos que hoy tenemos, ¿no? De documentos griegos, de documentos romanos, de documentos egipcios, ¿verdad? Cuando comparan las estructuras, como lo vemos ahí en la diapositiva, tienden a ser como muy estándar en estas tres partes. Repito, esto no quiere decir que no existan otras partes. Lo que estamos diciendo es que estas tres son comunes entre las diferentes sociedades de las cuales tenemos hoy documentos accesibles en forma de carta.
Ujú. Muy bien. Sí. Bien, si quieres, Continuamos. continuamos, sí. Claro, vamos a ver. Eso que tienen ustedes a la izquierda de la pantalla es lo que se conoce como el papiro 46. Ve las fechas, ¿no? 172, 225 después de Cristo, ¿verdad? Este papiro es de los más antiguos que contienen casi todo el epistolario paulino. ¿Okay? Tiene una medida de 28 por 16 centímetros cada folio. Lo quise poner porque aquí lo que vemos, digamos, ya es la escritura completa, pero ven ustedes que esto es como escritura en un oficio, ¿verdad? Más Ujú. adelante yo les voy a hablar de que la carta se escribía en columnas. ¿Por qué se escribía en columnas? Para ahorrar espacio, básicamente, ¿verdad? Para poder meter más información dentro de una hoja porque cobraban por hoja. Así. Entonces, entre más información yo lograse meter en una hojita, quedaba mejor. ¿Por qué este papiro no aparece en columna? Bueno, porque ya son copias, ¿no? Como no tenemos el documento original, ¿verdad? Entonces no podemos saber cómo estaba estructurado el documento original. A Ujú. ver, yo estoy diciendo cómo era el proceso de componer una carta, pero como no tenemos el documento original, tampoco podemos afirmar categóricamente que todas las cartas se escribieron siguiendo todas esas reglas, porque no las hemos visto, Ujú. ¿verdad? Pero podemos suponer que si esa es la lógica que se utilizaba en prácticamente todas las sociedades de la época, pues probablemente se haya seguido ese mismo patrón. Pero ya en el siglo segundo, ya los documentos se escribían un poco más amplios para que fuera más fácil de comprender. En la parte de abajo, inferior derecha, ves lo que se llama el código sinaético. Este es del 330, 350 después de Cristo. Es el manuscrito más antiguo que tiene copia de todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es lo más antiguo que tenemos. Pero aquí sí ves que está en columnas. Ajá. ¿Por qué? Para ahorrar espacio, porque imagínate entonces el trabajo que hubiese, la cantidad de papiros que eso hubiese sido, ¿verdad? Si lo hacen como está el otro, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la intención que se tuviese, se escribía más amplio o más corto, ¿verdad? Probablemente la forma en la que vemos ahí escrito el código sinaítico es más común a como se hubieran escrito esas cartas que estamos hablando, ¿no? Las de Pablo, las de Juan, las de Pedro, las de Judas, las de Santiago, ¿verdad? Pero bueno, al final son dos formas de escritura, ¿no? La más cercana para nosotros en este momento, la que más nos referiría a cómo se escribían esas cartas, es el ejemplo que nos da ahí el código sinaítico, que es en columnas. Interesantísimo. Nunca había escuchado hablar del código sinaítico. Ah, sí, de esto también podríamos hablar un montón, ¿no? ¿Verdad? De la cantidad, se llama testigos, ¿no? Es la palabrería, como la palabrería técnica. Testigos es copias, ¿no? Hay papiros, hay códices, hay un montón de formas que se utilizan en la crítica textual bíblica, ¿verdad? Que son copias de las copias. Eso es lo interesante, ¿verdad? Pero bueno, esa sería como charla de otro momento. Uh-huh. Ok, ahora sí, hablemos de la composición de una carta. Aquí hay información que a mí me parece sumamente interesante, ¿verdad? Eh, el remitente, o sea, quien remite la carta, ya lo dijimos, debía conocer muy bien lo que quería escribir, ¿verdad? Porque no hay margen para error, ¿verdad? O sea, el papiro es el papiro, no se puede echar a perder. Uh-huh. Se escribía sobre papiros con tinta. Calculan que una medida aproximada era como de 25 por 20 centímetros. Da muy parecido a lo que hoy nosotros conocemos como una hoja carta. Uh-huh. Con la diferencia, yo, que vos y yo dejamos sangrías, no escribimos hasta el final de la hoja, no empezamos a escribir arriba, aquí había que aprovecharlo todo, ¿verdad? Entonces los documentos eran como muy compactos, ¿verdad? Ve que aproximadamente cabían 360 palabras, ¿ok? En dos columnas de 30 líneas a 6 palabras por línea. Vea la precisión que tenía que tener el escritor, ¿verdad? Para que Ujú. realmente entrase esa cantidad de palabras. Y volvemos a lo mismo, es que para hoy nosotros quizás tener una hoja de papel es muy sencillo, o tener un lapicero, ¿verdad? En estos tiempos no era así, el papiro era un insumo muy exclusivo, lo mismo que la tinta, ¿verdad? Entonces no se podía desperdiciar, no se Sí, podía porque desperdiciar. los papiros tengo entendido que no son hojas de papel, ¿verdad? No, eso viene todo un proceso, ¿verdad? A través de hojas vegetales, ¿verdad? Ujú. Que producen el papiro. Entonces, realmente era un insumo de mucho, no voy a decir lujo, pero no era algo que estuviera en todas las casas disponible, pues, Sí, no estaba a mano ¿no? tan fácilmente, No claro. estaba a mano tan fácilmente, ¿verdad?
Usted podía unir varios papiros, ¿verdad? En lo que se conocería como un rollo. Por lo general se han encontrado rollos de hasta 20 hojas, ¿no? Unidos, ¿ok? Ya esto es un tema de facilidad, ¿verdad? Es que si le pones más, entonces aquella cosa se vuelve prácticamente inmanejable, ¿verdad? Pero bueno, era posible, ¿no? Unir diferentes papiros. Ahí hay unos ejemplos interesantes. Ve, las cartas de Cicerón en promedio son de 295 palabras, ¿no? Las de Séneca son de 950 palabras y las de Pablo son de 2500 palabras, ¿verdad? Es decir, aproximadamente un rollo de 7 hojas, ¿ok? Entonces imagínense al que estaba escribiendo, ¿ah? O sea, es que tal vez lo que yo estoy tratando con todos estos datos que pueden ser más o menos exactos es para que logremos dimensionar la complejidad de escribir, ¿verdad? Porque a veces nos imaginamos a Pablo sentado en un escritorio tranquilo, ¿verdad? Con las hojas abiertas y el hombre ahí escribiendo con la lucecita aquí de la candela, ¿verdad? Todo relajado. Es que no era tan fácil, ¿verdad? Realmente escribir era un proceso de composición complejo, ¿verdad? Y si yo no soy el que voy a escribir, sino que soy el que va a dictar, es todavía más complejo el proceso, ¿verdad? Entonces, ve qué interesante lo siguiente. Bueno, este es un dato reactualizado con una información de 1989 de esa investigación que está ahí abajo, pero al día de hoy, ¿verdad? Una hojita de esas costaría alrededor de 30 euros. Está en euros porque la investigación es europea, ¿no? Entonces dan el dato en euros, ¿no? Pero estamos hablando de alrededor de, redondeémoslo, 20,000 colones, una hoja, Sí. ¿verdad? Que todavía hoy alguien diría, bueno, ¿verdad? Pero es que 30 euros en aquellos tiempos era un dinero, ¿verdad? Si hacemos el movimiento de trasladar el valor presente de ese dinero al siglo I, estamos hablando de mucho dinero para poder escribir. Por eso hablábamos al inicio de que aunque si bien es cierto, era público el poder enviar cartas, no necesariamente era tan accesible el poder escribirlas. Sí, Porque yo... porque tampoco todo el mundo escribía, ¿verdad? Lo que veíamos, ¿verdad? Y los que escribían era su trabajo, ¿verdad? Y era tan exclusivo de la ley de oferta y demanda, ¿verdad? Hay poquitos escritores, cobran más. Hay más escritores, cobramos menos, ¿no? Entonces era oneroso el poder escribir una carta. Hagamos un juego matemático así rápido, ¿no? Si acabamos de decir que una carta de Pablo relativamente larga son siete hojas, o sea, siete papiros y cada uno cuesta 30, estamos hablando de 210 euros a hoy, ¿no? Voy a redondearlo porque no tengo para hacer los cálculos a mano, pero póngale $250, ¿no? ¿Ok? Es dinero, hace dinero, ¿verdad? Entonces, Sí, claro. me pone a pensar que Pablo tenía que estar bien montado para poder escribir tantísimo, ¿verdad? O tener muy buen financiamiento, gente que Sí. le ayudara, muy similar a como es hoy en muchos casos, ¿verdad? O sea, la comunidad es la que ayuda para que se pueda hacer el trabajo pastoral, ¿verdad? Bueno, no, yo no veo mucha diferencia aquí, ¿verdad? Pablo, sabemos que en algunas de sus cartas nos cuenta, pues que él trabajaba cuando llegaba, ¿verdad? Porque él tenía sus profesiones y de pronto por ahí conseguía algo de dinero para esto. Pero cuando uno ve, por ejemplo, esta carta a los romanos y menciona a Timoteo, menciona a Lucio, a Jason y a Sosípatro, probablemente uno podría decir Lucio, Jason y Sosípatro también ayudaron, ¿verdad? Porque Económicamente, sí. esto no es barato, ¿verdad? Bueno, interesante, para ahorrar espacio, obviamente, ¿verdad? Las cartas se escribían sin espacios entre letras y entre palabras, o sea, se escribía seguido, porque cada espacio quita un pedacito para una letra, ¿no? Y sin signos de puntuación, ¿no? Igual, todo seguido. Y la mayoría de las veces en mayúscula. ¿Por qué en mayúscula? Porque era más fácil diferenciar las letras, ¿no? Cuando se escribe en minúscula más mayúsculas podría crear algún tipo de confusión. Entonces, quien recibe la carta tiene que ser muy ágil a la lectura porque él tiene que ver dónde corta cada palabra, ¿verdad? Para ir leyendo. Obviamente, una persona que sabe leer bien, pues podrá hacer bien los cortes, ¿no? Pero tendrá también que saber dónde está el punto, ¿verdad? O dónde hay una pregunta, o dónde hay una exclamación, porque colocar esos datos dentro del papiro podía hacer que eventualmente se perdiese mucho espacio. Profe, que hay algo interesante, tal vez algunos amigos acá que no conocen, y como bien usted lo menciona, no había espacio, o sea, no se podía dejar espacio, y todo lo que se escribía con sus puntos y demás, eso era lo que existía.
mayúsculas, puntos, cero espacios. Es decir, la Biblia como la conocemos, el Nuevo Testamento al menos, eh, capítulos y versículos vinieron muchos siglos después. Ah, sí, 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 eso nos va a acompañar allá por los años 1500, ¿verdad? Que ya Sí, empieza el proceso de ordenamiento, ¿verdad? Pero antes de eso sí, ¿verdad? Claro, ya probablemente para el siglo segundo, siglo tercero, pues ya las copias habían corregido, ¿no? Ese tema de las puntuaciones y ese tema de los espacios y ya se mostraban más bonitos, ya cuando uno ve papiros de esos siglos ya los ve un poquitito más ordenados, como el que vimos hace un ratito, ¿verdad? Que era el de la carta de Pablo, ¿verdad? Ya uno lo ve con un poco entre espacio entre líneas, con márgenes a los lados, ya los fueron acomodando. sí, ya se ve como Pero más a lo que uno comprende como carta, ¿verdad? claro, pero bueno, lamentablemente no tenemos los originales, entonces no podemos verlos, pero probablemente sí, ¿no? El tema de ahorrar espacio tiene que haber sido muy importante, ¿verdad? Porque además, lo que hablábamos del tema económico y todo lo demás jugaba un rol importante. Bueno, entonces, esta era una de las formas en las que se componía la carta. Si querés, avanzamos para... Aquí yo redefiní o traté de mostrar, ¿verdad? Un poco cómo se hacía una carta. Entonces, me quedé con Pablo, ¿verdad? Que probablemente no difiera mucho de los otros, ¿no? Entonces, como un paso a paso, ¿verdad? Entonces, bueno, por lo general una carta nace porque llegan noticias de algo, ¿ok? Prácticamente podemos decir que todas las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento son respuestas a necesidades de comunidades específicas. Entonces, tiene que haber un emisario que viene y le dice a Pablo, a la comunidad, está sucediendo esto, hay estas dudas, está pasando esto con gente que llega a decir ciertas cosas. Es decir, tiene que haber una razón que justifica la carta. En este caso, porque estamos hablando de Pablo, ¿verdad? Entonces Pablo va a consultar a los mensajeros, ¿no? ¿Y ustedes qué vieron? ¿Ustedes qué observaron? ¿Qué escucharon? Vea que esto es como, no es el método científico, pero hay un proceso, ¿verdad? Para poder elaborar la carta. Entonces aquí Pablo lo que está tratando es extraer información. Bueno, denme información, ¿verdad? Todo lo que ustedes vivieron en la comunidad, lo que observaron, lo que escucharon. Y entonces juntos lo analizan, ¿no? Ok, bueno, entonces ya estamos entendiendo cuál es la situación, ya entendemos cuál es la duda de esa comunidad. Vamos a ver cuál es la respuesta que le vamos a dar, ¿no? Entonces es momento de hacer como un bosquejo, ¿no? ¿Qué es de qué queremos hablar? Ya sabemos por qué esto es importante. Esto es importante porque si yo la voy a dictar, ¿verdad? Entonces, incluso si la voy a escribir también, tengo que ser lo suficientemente fluido para no echar a perder la hojita de papiro, porque no es tan sencillo como nosotros, que agarramos la hojita y después la reciclamos, ¿verdad? Y después la ponemos con el reciclaje, ¿verdad? Aquí no era así. Entonces tenía que haber un bosquejo, ¿verdad? Pero aquí viene lo interesante. Entre el bosquejo, ¿verdad? Mira, ahí estoy viendo que los números están mal, perdón. Pero bueno, ustedes están sigan la línea y no el número, ¿verdad? Ajá. Entre la elaboración del bosquejo y ya dictar, hay dos pasos de por medio, que era un poco lo que me decía esta persona en la charla, ¿verdad? Ese tiempo para realmente reflexionar bien lo que queremos decir. Viene el momento en donde Pablo tiene que buscar las razones y las explicaciones sobre los argumentos que él va a dar para responder a la necesidad de esa comunidad y después establecer posibles respuestas finales. O sea, hay un proceso de reflexión profundo para poder elaborar la carta. No es que Pablo recibió la información de Tito y Pablo dijo que ya vengo, ¿verdad? Y se metió en la casa y se sentó y plum, 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 escribió, ¿verdad? No sabemos y sería muy irresponsable decir cuánto tardó todo este proceso, o sea, porque no lo sabemos. Pero cuando uno ve el orden, la estructura y la composición de todas las cartas del Nuevo Testamento, es evidente que hay una intención, o sea, que antes de eso hubo una reflexión, ¿verdad? Sobre cómo se iba a estructurar la carta, ¿no? Hay cartas más estructuradas, hay otras menos estructuradas, pero eso no quita el espacio de reflexión, ¿verdad? Evidentemente, el escritor de una carta reflexionaba lo que quería decir e incluso se dejaba guiar también de otros, ¿verdad? Bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo lo analizan? ¿Cómo lo ven? ¿Verdad? Hay un tema de discusión y finalmente el escritor llega a sus conclusiones, ¿no? De lo que quiere decir.
Pero entonces vean como no estamos ante un documento antojadizo o documentos que salieron así porque a alguien se le ocurrió escribir. Estamos hablando de documentos que llevaron un proceso muy serio de reflexión y quizás eso, además de todo lo que ya hemos dicho, de la complejidad, ¿verdad? De la correspondencia, está también la seriedad de la escritura, ¿verdad? A la hora de escribir, porque a veces es curioso, de las cartas, y particularmente de las cartas católicas, se habla poco, muy, muy poco, ¿verdad? Y la riqueza que hay en ellas es impresionante. De Pablo, pues se habla un poco más por la figura de Pablo en sí mismo, ¿no? Pero todas las cartas tienen una riqueza muy grande porque todas han pasado por procesos muy complejos de reflexión para poder ser respuesta a necesidades específicas. Profe, si nos ayudas con la definición de cartas católicas para nuestros amigos. Sí, vamos a ver. Hoy nosotros relacionaríamos católicas. Bueno, lo primero que voy a decir es que no hay consenso sobre la razón del nombre católico. ¿Ok? Eso es importante para que no se entienda que yo voy a dar como una definición absoluta, ¿no? En esto hay diferentes posturas. Lo que sí puedo decir es por dónde la cosa no anda, ¿verdad? La definición católica no refiere a la religión, como hoy nosotros nos entendemos, católicos, ¿verdad? Es decir, no son cartas que le pertenecen solamente al mundo católico, ¿no? Están en otras Biblias y no necesariamente católicas. La opinión más generalizada es la que tiene que ver con su etimología griega, ¿no? Que tiene que ver con universalidad, que tiene que ver con cartas escritas para las iglesias, ¿verdad? Universales de los primeros siglos. Esa es como la que deriva de la composición etimológica de la palabra católicos, ¿verdad? Ya después hay otras posturas un poco más recientes, digamos siglo III, siglo IV, siglo V, en donde se dice que esas cartas esos nombres le fueron dados directamente ya por una iglesia católica más conformada, ¿no? Y entonces sí refería a cartas de la catolicidad. Pero si me preguntas entre los dos, ¿cuál tiene más peso hoy? Es el de la etimología, ¿verdad? Cartas que son universales, que son para todas las comunidades de entonces. Hoy están prácticamente en todas las Biblias, independientemente de la religión de la que estemos conversando, porque no han sido cuestionadas. Ok, excelente. Si quieres avanzamos, ya vamos llegando hacia el final. Ahora sí, ¿cómo enviamos la carta? Ya pasamos todo el proceso de reflexión, ¿verdad? Ya le dictamos palabra por palabra o escribimos palabra por palabra. Entonces, bueno, teníamos dos formas, ya dijimos una, ¿verdad? El cursus públicos o el correo público romano, ¿verdad? Que para estas cartas era mucho riesgo, mucho riesgo, ¿verdad? Porque claramente si hubieran sido tomadas, inmediatamente hubiesen sido destruidas. La otra opción es con un emisario de confianza. Podría ser un poco más caro, sobre todo si no era de la comunidad. Este tema del emisario de confianza es que tiene que ser una persona de mucha confianza, ¿verdad? De mucha confianza. No solamente por lo que estás recibiendo, que es un documento grande, caro, ¿verdad? Oneroso, que costó hacerlo, que no habían fotocopias, ¿verdad? O sea, que no, si alguien perdía ese documento, volver a hacerlo, pues probablemente era posible, pero no quedaba igual, ¿verdad? Entonces, quien llevaba la carta tenía una responsabilidad muy grande, sumamente grande, ¿verdad? Y curiosamente, haciendo la traducción al español, era conocido como el portavoz. Vean qué interesante, el portavoz, el que lleva la voz. Porque recordemos, y lo dijimos al inicio, la iba a ir a leer, probablemente, ¿no? Quizás algunas fueron escritas para entregar mano a mano, ¿no? A un destinatario en específico, pero en la mayoría de los casos son cartas en donde el portavoz llegaba y decía, ¿se acuerdan aquel juego que decíamos? ¿Llegó carta? ¿Para quién? ¿Verdad? Esa es de nuestra época. Esa es de nosotros, ¿verdad? Sí, también, sí. Bueno, aquí era algo parecido, ¿no? Llegó carta. ¿De quién? De Pablo. Y la gente lo que esperaba era que la leyeran. Primero, porque venía solo una copia, ¿verdad? No venía para distribuir, ¿no? Entonces, el portavoz jugaba un rol muy importante, ¿verdad? Tenía que expresar, no solo con palabras, sino con sentimiento, el mensaje que el remitente estaba enviando.
O sea, tenía que ser alguien que conociese muy bien la intención del remitente, alguien del círculo cercano del remitente que realmente pudiese transmitir el mensaje, ¿verdad? Con esa energía, con esa fuerza, como si el mismo Pablo, hablemos de Pablo como para quedarnos con él, pero puede ser con cualquier carta, como que si él mismo estuviese ahí, ¿verdad? Hablándole a la comunidad, porque la comunidad esperaba eso, de si era una buena nueva o que suene a buena nueva, si era regaño, que suene a regaño, ¿verdad? Porque si era un regaño, pero lo iban a leer como buena nueva, entonces el regaño no llegaba, ¿verdad? Sí. Entonces el portavoz jugaba un rol muy importante a la hora de llevar la carta, ¿verdad? Eso sí tenía que leerla. Si por alguna razón se hicieron varias copias de la carta, que esto es posible, ¿verdad? Sobre todo en cartas pequeñas, en cartas no tan grandes, podemos pensar en Tesalonicenses, podemos pensar en la de Judas, podemos empezar en las de Pedro, que son cartas relativamente pequeñas si las comparamos con Romanos o otras que son más extensas, pues puede ser que llevara copias, ¿no? Entonces va a una comunidad, deja una copia, se va a otra, deja otra copia, ¿no? Tampoco creo que hayan sido un montón de copias, ¿verdad? Pero finalmente es posible que haya tenido que ir a varias comunidades y en cada una de ellas tuvo que hablar y expresar con el mismo deseo y con la misma gana, ¿no? Por eso yo cuando trabajo con los lectores, ¿verdad? Los lectores para misa, ¿verdad? Le meto tanto al tema de saber entonar dependiendo del documento que estemos leyendo. Es que no es lo mismo leer una parte del Génesis a estar leyendo la carta, no sé, a los tesalonicenses, ¿verdad? O sea, los documentos tienen entonación, los documentos tienen fuerza, para que realmente el mensaje se transmita. No hay, es precioso cuando usted ve un lector realmente metido en el tema de la lectura y transmitiendo el mensaje con la intensidad. Bueno, algo parecido es acá, ¿verdad? O sea, la gente tenía que quedar convencida de que esa carta que le está llegando era realmente de ese emisor, ¿verdad? Y que realmente transmitía el mensaje. Eso es muy importante, ¿verdad? Y ahí lo pongo como una notita grande, ¿verdad? La mayoría de las cartas no están hechas para ser leídas sino escuchadas, ¿verdad? Y yo siempre les digo, cuando estoy trabajando con familias o por alguna razón estoy con familia, yo siempre les digo, háganse un favor, no lean la Biblia, léanse la Biblia, léanse, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vamos a ver, primero voy a decirlo, la nota al pie, o sea, sí léala, ¿no? Pero digo, si usted tiene la oportunidad de que otra persona la lea para usted, hágalo, porque estamos hablando de cartas, pero la gran mayoría de los textos que tenemos son hechos para ser escuchados, ¿no? Entonces es muy rico cuando alguien me lee el texto a mí, ¿verdad? Porque realmente eso me ayuda a convertir. Bueno, la mayoría de las cartas fueron hechas para ser leídas y no escuchadas. Y si quieres, damos pie entonces ya a la última para ir cerrando, ¿verdad? Perdón, profe, Sí. interrumpo acá. Fíjese qué interesante porque el otro día el sacerdote de acá de San Sebastián, que usted lo conoce, de hecho, Uh-huh. el presbítero Cristian Solís, creo que es el apellido, se Sí, me olvidó, sí, sí. se me olvidó. Ah, sí, Solís, qué vergüenza. Un saludo para el padre. Este, Estuve en Guadalupe, en Goicoechea, y lo que pasa es que Goicoechea fue mi, Guadalupe, Goicoechea, por ejemplo, en Guadalupe, en Cartago. Guadalupe, Goicoechea fue mi parroquia, no sé, mucho 20 tiempo. años, mucho tiempo, sí. Sí, sí. Sí, totalmente. Y el padre pues subió un día de estos precisamente de por qué en la iglesia, en la misa, propiamente en la celebración eucarística, no se habla de los capítulos y versículos para que la gente lleve la Biblia Ah, a, a los templos, ¿verdad? Y fue muy uh-huh. interesante ver a alguna gente en pros y en contras. Esto que estamos escuchando acá nos remite mucho a esa experiencia que usted comenta. Sí, hay que leer la Biblia, estamos de acuerdo. Pero qué rico recordar esa idea de las primeras comunidades que escuchaban, ¿verdad? Se me Sí, viene a mí el Shema Israel, de pronto, el de escuchar y de proclamar. Y eso que dices sobre la entonación y todo el énfasis que se puede dar a una palabra u otra para dar a entender bien de qué se está hablando, ¿verdad? Es riquísimo. O sea, ya eso es otro tema, ¿verdad? Hablamos uh-huh. de la liturgia propiamente de la palabra, pero no deja de estar relacionado con eso que está mencionando, ¿verdad? Y pienso que es riquísimo entender la Biblia desde ese punto de vista. Cuando tengamos la oportunidad de leerla, eh, si tenemos el hábito de leerla, no sé, en la noche o en el día, en algún momento, pues pensar en eso, ¿no? Que cuando estás leyendo, alguien ya le había leído esto a un montón, una comunidad, Uh-huh. ¿verdad? Y la gente, pues, en lugar de tenerlo en sus manos, pues escuchaba atentamente. Me imagino que Sí, para eso había que hacer mucho silencio, ¿verdad? muchísimo. Y además, imagínate el silencio
Y tal vez imagínate cuando alguien escuchaba algo con lo que no estaba de acuerdo, ¿verdad? Y el murmullo ahí entre ellos, ¿verdad? ¿Escuchaste eso que dijo? Sí, pero esperemos que termine de leer, ¿verdad? Porque probablemente al final de la lectura alguien iba a levantar la mano y iba a preguntar, ¿verdad? Pero ¿por qué está diciendo eso Pablo? Entonces el emisario, el que llevaba, el portavoz también tiene que tener los argumentos, ¿verdad? Para poder decir lo que el remitente está tratando de expresar. No, era un trabajo bastante fuerte. Y nada más para cerrar eso que decías, yo creo que cuando uno se encuentra con un lector que te cautiva, usted se olvida que tiene el librito con las lecturas en la mano, ¿verdad? Porque realmente es hermoso cuando hay un lector que usted dice, lo tengo que escuchar, ¿verdad? Lo tengo que escuchar. Y esto aplica para la primera, para el Salmo, para la segunda, para el Evangelio, o sea, en general para eso. Bueno, y tal vez ya final, ¿verdad? Hablando de la lectura de la carta, pues si alguien había en la comunidad que supiera leer, pues uno podría suponer que se la entregaban a esa persona para que leyera, y si no, el portavoz también podía hacer su ejercicio de lectura, ¿verdad? Y por lo general el portavoz, porque es lo que pongo ahí, ¿verdad? Él conocía la intención, el tono, lo que realmente el remitente, uno aquí puede hasta imaginar, ¿verdad? Y darse algunos permisos, ¿verdad? Y decir, es que yo me imagino a Pablo diciéndole, vea, cuando llegues aquí, ¿verdad? Necesito que realmente se sienta, ¿verdad? Porque era eso, ¿no? Tenía que cautivar. Timoteo es quizás uno de los portavoces más famosos de Pablo, sin ninguna duda, ¿verdad? Es una persona que conoce la situación de las comunidades, que sabe lo que Pablo quiere, ¿verdad? Que puede asumir ese rol, ¿no? Entonces, por esa frase de Pablo, ¿verdad? Por esto mismo os envío a Timoteo, hijo mío, querido y fiel en el Señor. Él os recordará mis normas de conducta en Cristo, conforme enseño por doquier en todas las iglesias. Él os recordará. Esa frase, bueno, ahí traducida al español, pero en el griego tiene un tono muy fuerte, ¿verdad? Y es un tono de autoridad. O sea, él tiene la autoridad, como yo, para transmitirles, ¿verdad? Lo que yo estoy tratando de decir. Entonces, probablemente haya sido uno de los portavoces más pro de Pablo, ¿verdad? Y tiene que haber sido una persona con una teología muy interesante de escuchar, ¿verdad? Y bueno, Tito quizás haya sido otro, ¿no? Y ahí lo pongo, ¿no? Entonces, definitivamente el portavoz es una persona muy importante en todo esto, ¿no? Es importante el que la escribe, sí, por supuesto, pero este es un rol que de pronto está ahí como escondidito, ¿verdad? Y que también tenemos que saber sacarlo. Entonces, veamos, y ya con esto cierro, que escribir una carta es un trabajo de mucho pensamiento, de mucha estructura, de mucho análisis, de riesgo para el que la llevaba, ¿no? Que no necesariamente en todos los casos era económico, ¿verdad? En algunos casos podía tener un costo relativamente significativo, que había que saber muy bien lo que se quería decir para aprovechar el espacio. Es decir, hemos dicho como muchos detallitos, ¿verdad? Que yo creo que aquí es un poco para que la gente haya ido apuntando ideas sueltas y después ellos logren hacer su propio bosquejo. Pero definitivamente yo lo que quisiera, y con esto es algo que me propuse para este 2025 y lo he insistido mucho, es como invitar a la gente a irse a las cartas católicas un ratito, ¿verdad? Y recuperarlas, sacarlas de ahí, ¿verdad? Que a veces están como quedaditas. Y digo las católicas no porque tengan algo en contra de Pablo, es que las de Pablo son más comunes en la liturgia, las escuchamos más, las otras las tenemos ahí un poquitito más, ¿no? Pero en general me parece que las cartas es un recurso al que hay que volver, ¿verdad? Hay que volver, hay que leerlas, hay que escucharlas y sacar de ellas mensaje, ¿no? Yo creo que esto es como lo que yo quería compartirles en contratiempo, ¿verdad? Sí, en ajustadito, ¿verdad? Porque son temas muy largos. Pero bueno, igual yo creo que ahí si te llega alguna consulta, pues vos me las harás llegar a mí después y con mucho gusto yo, pues si puedo, las atiendo. Bueno, pues muchísimas gracias, profe Andrés, por estar acá con nosotros en este espacio de Buena Nueva. Queremos seguir haciendo esto posible, ¿verdad? Tener a invitados que vengan a formarnos bastante. Creo que nosotros como católicos, como laicos, necesitamos mucha formación, ¿verdad? Nos quedamos con el catecismo de la primera comunión y después nos olvidamos de muchas cosas. Y ojalá que no sea la última vez, profe, de veras que nos sentimos muy contentos por eso. Entonces, primero que todo, muchísimas gracias, que Dios le bendiga un montón y esperamos verlo en una próxima. No, muchas gracias, con todo gusto y bendiciones a todos los que escuchen el programa. Quédese con nosotros, esto es Buena Nueva.
Escuchas Buena Nueva.